enfoque de los sábados. Agua. Noviembre del año pasado realizo el programa Nuestra Tierra como todos los años y todos los meses de noviembre en la ciudad de Huancayo. Y algunos me dicen, acá le regalo una postal del Huaytapallana, porque eso era, ya no es más. Porque el Huaytapallana, ese nevado tutelar del Mantaro, se queda sin nieve, se está tostando por el sol, está derritiéndose por el calentamiento global. Y entonces la pregunta para mis invitados era, ¿qué hacer? Bueno, organizar migraciones masivas para que la población salga de aquí, porque no va a haber agua. ¿Cómo? Esto es el feraz Valle del Mantaro, esto es el maravilloso río Mantaro. Era. Y entonces este panorama, de alguna manera, no solamente se presenta con el famoso Huaytapallana, está ocurriendo también con otros nevados a lo largo y ancho del Perú. El agua es un bien escaso, pero en nuestro país tenemos poca conciencia acuífera. Y entonces, los que vivimos en la costa, pensamos que podemos tener jardines tropicales en medio del desierto y a 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Hay un tema de conciencia en el manejo del agua. Nuestros caños malogrados, nuestros wateres rumorosos y nuestro pirateo del agua. Y la otra gran pregunta con el agua es, ¿estamos pagando la verdad lo que debiéramos pagar para que haya agua potable y para que la frontera acuífera se amplíe en nuestro país? Se habla poco de esto porque, claro, no es políticamente correcto decirle al público que de repente está pagando menos de lo que debe. Otro fenómeno, vamos a Ica, feraz tierra, estrella de la agroexportación, sin embargo, zona sísmica peligrosa que malogra las cañerías, destruye la red de agua y desagüe tradicional de la ciudad, y luego la proliferación de pozos clandestinos en Ica, la región estrella de la agroexportación peruana, hace que estemos llegando a lo que los expertos llaman agua fósil. Y sin embargo, tenemos experiencias, microexperiencias de acopio y acumulación de agua. El agua es un bien escaso, hay que ahorrarlo, pero no lo sabemos hacer. No ahorramos agua. Tenemos un montón de tarjetas de crédito para ir a fascinantes supermercados, pero no tenemos una tarjeta de crédito para ahorrar agua, señoras y señores, y pagarla con intereses a fin de mes. Este tema muchas veces no es tratado en los programas de los partidos políticos, quizás porque no es un tema sexy desde el punto de vista político. Sin embargo, sin agua, sin tratar el tema del agua, estamos firmando nuestra sentencia de muerte. El agua en el Perú de hoy, problema, posibilidad o angustiosa realidad. De eso trata esta edición especial de Enfoque de los Sábados. Nuestros invitados, el jefe de la ANA, ¿qué es la ANA? La Autoridad Nacional del Agua. Él es el doctor Hugo Jara Facundo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es usted muy amable. La doctora Nicole Bernex, directora académica del Centro de Investigación de Geografía Aplicada de la Universidad Católica y experta en acondicionamiento territorial. ¿Cómo está, doctora Nicole Bernex? Muy buenos días. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Abraham Levy, el hombre del tiempo. Lo que ha estado reportando últimamente son sobrantes de agua, excesos de agua, desborde de ríos, lluvias torrenciales. Bíblicos, además. Bíblicos. Qué curioso, ¿no? Viene a Lima, desde Cajamarca, una marcha para pedir agua o para cuidar el agua, y tenemos unos diluvios en 3/4 partes del territorio del Perú. Gracias por estar con nosotros, Abraham. El señor Néstor Pomacaja es alcalde de Santiago de Tuna, de la provincia de Huarochirí, en Lima, parte de la mancomunidad de la cuenca hidrográfica del río Lurín. ¿Cómo está, señor alcalde? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente tenemos al doctor Julio Ordóñez, director general de hidrología del CENAMI. Doctor Ordóñez, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. A lo mejor el CENAMI va a ser nuestra trompeta del apocalipsis acuífero, porque los pronósticos que él nos dé van a servir para, ojalá, preocuparnos un poquito más. Pero comencemos con el orden en el que presentaron nuestros invitados. Doctor Hugo Jara Facundo, jefe de la ANA. ¿Qué balance de agua tenemos en este momento en nuestro país? ¿Soy de pronto demasiado apocalíptico con la introducción que hago? ¿Y debiéramos ser más moderados en este tema? No, el Perú tiene la fortuna de ser uno de los países más privilegiados en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos. Hasta hace poco se indicaba que estaba entre los 20 países más ricos del mundo, pero ya últimas informaciones nos dicen que somos el 8º país en cuanto a oferta de agua. O sea que realmente agua no nos falta. El problema es que a veces hay demasiada agua y otras veces poca agua.
es por la naturaleza geográfica del país y los fenómenos climatológicos que ocurren en nuestra patria, lo cual significa pues que no debemos dejar todo a las fuerzas de la naturaleza, al azar, sino que hay que programar, planificar, y tampoco esperar que todo lo haga el Estado. Para eso ya se ha descentralizado el país, hay gobiernos locales, hay gobiernos regionales, hay actores diversos. La empresa privada también es un actor que a veces quiere intervenir, pero no se le tiende los puentes, ¿no? Porque son parte interesante. O sea, falta una articulación de todos estos actores para que podamos en conjunto lograr pues equilibrar este tema del desbalance de agua que hay en el país. En otras palabras, si le copio bien, agua tenemos por lo menos en teoría. Ahí está, pero claro, hay que explotarla, hay que aprovecharla, hay que ahorrar, hay que manejarla. Claro. Y para ello necesitamos inversiones. Infraestructura que realmente los gobiernos regionales tienen ahora fondos para ello. Hay organismos como el ANA y hay diferentes organizaciones del Estado, OPDs, ONG, etcétera, que tienen estudios, pero que necesitan articular con los gobiernos locales y regionales para poder hacer realidad esos proyectos. De acuerdo. Esa es la dificultad, todavía no hay una cultura de entendimiento, de trabajo en conjunto, armónico, articulado para... O tenemos quizás, doctora Nicole Bernex, demasiadas manos en la piscina nacional del agua. No, no creo, porque el agua es un bien de todos, es un bien esencial a la vida y todos somos actores del agua. Y todos deberíamos ser conscientes de que somos responsables cuando perdemos esta agua en calidad o en cantidad. Una de las cosas que quería decir es que, si bien es cierto, somos un país extraordinario en recursos hídricos, 6% de aguas superficiales del mundo, 71% de los glaciares tropicales, es donde hay más agua en Amazonia que hay menos accesibilidad. Es decir, tener agua no significa que el ciudadano acceda al agua. Y hoy en día, cuando se conjuga la falta de acceso al agua y las inundaciones que hacen tantos damnificados, la situación es bastante grave, ¿no? Necesitamos una cultura del agua. El gobierno, el Estado ha multiplicado sus esfuerzos. No solamente hay una autoridad nacional de agua, hay un sistema nacional de gestión del agua que lidera la ANA. Pero de otro lado hay un sistema nacional de gestión de riesgo de desastre. Pero no basta este esfuerzo de integración transsectorial del gobierno. Falta la responsabilidad ciudadana. Y ahí yo creo que los medios de comunicación nos pueden ayudar muchísimo. Ojalá cuando tengamos que abrir un caño acá en nuestros medios de comunicación siga habiendo agua, si es que hemos cumplido bien nuestra tarea. Vamos con Abraham Levy. ¿Qué está pasando en este momento con el agua en el Perú? Voy a responder a tu pregunta, Chema, muchas gracias. Pero un comentario respecto de los medios de comunicación, ¿no? Nosotros tenemos acá, yo trabajo en RPP y hacemos un reporte diario y hacemos un seguimiento del tiempo, del clima en el país, todos los días, desde hace muchos años, ¿no? Eso no se practica en el Perú, eso es muy raro, ¿no? Porque, digamos, sufrimos del centralismo, ¿no? Estamos en una ciudad que está en el medio del desierto, donde una lluvia es un evento, pues, extraordinario, ¿no? Entonces, en el común de las gentes, y esto incluye a grande parte de las autoridades, la lluvia no es parte de su ocurrencia, de su vivencia, ¿no? Entonces, ignoramos la magnitud del tema climático y de los impactos del clima en la economía y en la sociedad en el Perú. Ese es un tema sobre el cual podríamos reflexionar mucho. Respecto de lo que ha dicho yo estoy completamente de acuerdo con él. Perú es una de las principales potencias mundiales de agua dulce y, como dice la doctora, lamentablemente no estamos donde está el agua, ¿no? No obstante ello, por ejemplo, acá estoy viendo delante mío el reporte del agua, de ingreso de agua al reservorio de Poechos. Lo que ha entrado en las últimas 24 horas, si uno lo extiende 3 días más, es suficiente para llenar ese reservorio. En 4 días, el reservorio más grande del Perú, ¿no? O sea, la cantidad de agua que botamos al mar es increíble.
es mucho más que suficiente para suplir nuestras necesidades y nuestras pretensiones de agua en la costa peruana, ¿no? Entonces, volvemos al tema de la infraestructura, ¿no? Es importante tomarnos en serio el tema de resolver, digamos, incrementar nuestro parque de reservorios y tener una disponibilidad de agua que asegure el desarrollo peruano. Sin agua no hay desarrollo. De acuerdo, vamos con el señor Néstor Pomacaja, alcalde de Santiago de... Alcalde, cuéntanos en primer lugar qué es esta mancomunidad del río Lurín y cómo funciona y qué ha logrado hasta el momento, y luego su experiencia. Correcto. En particular, por favor. La mancomunidad de la cuenca Valle Lurín agrupa a 7 distritos de la parte alta y media de Huarochirí, específicamente la cuenca del Lurín: Santiago de Tuna, San Bartolomé de San Andrés de Tupicocha, San Damián, La Guaitambo, Langa, San José de los Chorrillos y la Municipalidad Provincial de Antioquia. Bueno, nuestra participación como cuenca está orientada al manejo integral de la cuenca, específicamente en el recurso hídrico. Y nuestra experiencia en la parte alta está centrado en el distrito de San Andrés de Tupicocha, que ha desarrollado una batería de reservorios sin mayor participación del Estado. Eso motivado por una cultura y una experiencia en el área de la agricultura. La zona del Lurín, todo el Valle del Lurín y la parte alta, es una zona secana, pero hemos escuchado acá que tenemos gran cantidad de agua que se va al mar, millones de metros cúbicos. En la zona del Lurín se va un aproximado de 80 a 100 millones de metros cúbicos al año al agua, según un estudio que se hizo en el año 2010 a través de la Mesa del Agua de la Cuenca Lurín. Entonces, la pregunta sería, tenemos agua, pero las zonas altoandinas de Lurín son pobres. ¿Por qué? Porque hay migración. Porque no se ha desarrollado una política de inversión para las áreas específicas de la sierra, que es la agricultura y la ganadería. Siempre se ha pensado que la zona de sierra no es rentable para la agricultura y que por su modalidad y por su volumen no se puede insertar en el mercado grande, por decirlo así. Con esta experiencia, en la parte alta de la cuenca Lurín se ha logrado desarrollar 8 reservorios de mediano tamaño, que en su conjunto se está almacenando 1 millón de metros cúbicos de agua. Muchas gracias, señor alcalde. Volveremos a conversar sobre esta experiencia. En esta primera ronda vamos ahora con el doctor Julio Ordóñez, director general de hidrología del CENAMI. Doctor Julio Ordóñez, por favor. Sí, primero gracias por la invitación. La verdad que si hacemos un promedio podremos decir que sí tenemos agua, pero el agua está mal distribuida. Ese es un problema palpable. El otro problema palpable es la falta de la cuantificación. O sea, vemos que está lloviendo, vemos que está pasando agua hacia el Pacífico, pero no sabemos cuánto volumen de agua hay. Pretendemos utilizar el recurso hídrico y sin embargo no sabemos con exactitud cuánto es el volumen que podemos aprovechar de ello. Hablamos de necesidades humanas. Nos olvidamos del ecosistema. Ese es el problema. El problema es que tenemos cuencas deforestadas, cuencas deterioradas. Entonces, las pocas lluvias que se pudieran presentar generan erosión hídrica, generan colmatación y esos procesos generados por el hombre, porque la naturaleza por sí sola no la genera. Son problemas generados por actividades antrópicas en ecosistemas que supuestamente son el ombligo o la sustentación del recurso hídrico. Si no tenemos una visión ecológica o ambientalistas, o no generamos una nueva generación con visión ambiental, vamos a estar expuestos siempre a estos problemas, ¿no? Expuestos a que la naturaleza benévola, como en este año, con ricos aportes de precipitaciones, pero también tenemos años con deficiencia de precipitaciones. Entonces, en ese marco, en ese espectro entre abundancia y deficiencia, es lo que hizo el doctor Jara. Hay una necesidad de que el ser humano tome conciencia del papel y del rol que tiene como mantener un desarrollo humano sostenible, pero que vaya de la mano con un desarrollo sostenible del ecosistema. ¿Qué es necesario? El tema de la gestión. Y en ese tema de la gestión hay un proceso de articulación, muchas instituciones ya existentes que deben de ir de la mano, de tal manera de que cada uno aporte sus fortalezas.
Y lo que decía Abraham, el tema de los medios de comunicación es estratégico en este proceso porque nos va a permitir generar esa educación. Pero esa educación no a los técnicos, una educación hacia la sociedad, porque el socio estratégico de todo este sistema es la sociedad, porque son ellos los que experimentan los grandes problemas cuando se generan demasiadas precipitaciones como en este año, ¿no? Muchas gracias, doctor Julio Ordóñez. Tenemos que ir a la pausa. Al volver, varios temas. Uno, sí, tenemos que tener conciencia ciudadana todos. Eso significa que tenemos que tener también bolsillos ciudadanos todos para pagar las tarifas adecuadas del agua. ¿Por qué se trata poco este tema o de pronto es que estamos pagando lo correcto por el agua? En segundo lugar, ¿qué sanciones ejemplares ha puesto este país y las autoridades de este país para las personas que depredan agua, que roban agua, que no reparan sus cañerías, etcétera, etcétera, etcétera? La educación es correcta, pero solo con educación todos nos morimos de sed. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en nuestra próxima, en cuanto volvamos de esta pausa. Y al regresar vamos a tener también a Raúl Vargas. Raúl está en Trujillo con un invitado para que dé su aporte también con una perspectiva norteña del problema del agua en el Perú. Esto y más después de la breve pausa que viene a continuación. Hoy vivimos rodeados de información, a la hora que sea, donde quiera que te encuentres. Con RPP Noticias, tú eliges cómo informarte. La radio al instante para saber lo que pasa en el Perú y el mundo. A través de la web te conectas con todo lo que te interesa. Y la televisión, para vernos cara a cara con la realidad. Bienvenidos a la mejor plataforma de información. Para vivir mejor, para decidir lo que nos conviene. Escucha, navega y mira. RPP Noticias, te informa primero. Cerveza Tres Cruces. Bienvenido al mundo Scarlett. Los que más saben de noticias. Muy pronto por RPP Televisión. Las noticias ocurren en cualquier parte del mundo. Conózcalas. RPP Televisión. La noticia 24 horas al día. A las 9:23 de la mañana, la hora RPP para todo el Perú. Estamos en este debate sobre el presente y el futuro del agua en el Perú, nada menos. En Trujillo se encuentra Raúl Vargas. Raúl, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? José María, muy buenos días. Bueno, he estado escuchando atentamente el programa y efectivamente Trujillo puede ser un ejemplo de todo lo que se viene hablando, especialmente la última exposición del especialista del CENAMI. Tú recordarás que hace 14 años, un día como hoy, estábamos nosotros en el puesto de comando de la radio, la famosa ruptura del dique de Mampuesto, que significó inmensa que se extendió sobre todo Trujillo, que arrasó con viviendas, que demolió un cementerio. Bueno, fue una cosa tan terrible y tan trágica. Bueno, pues esto, como lo titula hoy día la industria, dice 14 años después no aprendemos la lección. Una vez más, Trujillo está, como producto de una lluvia intensa de 12 horas, viviendo pues toda una revisión de su problemática del agua, más toda la libertad que varios son los centros que están afectados. Y eso es un aspecto, en realidad, dentro de todos los problemas medioambientales que está viviendo Trujillo. Lo otro es la destrucción del litoral de Trujillo. Tú has conversado hace un año con el ingeniero Carlos Bocanegra García, y ahora él ha publicado un libro también al respecto. Entonces vamos a tocar los dos temas como ejemplo del problema y de la poca atención pública que se dicta con respecto al agua y con respecto, como se ha dicho, al medio ambiente. El tema del agua está vinculado con una nueva y fortalecida conciencia ambientalista
que debe principalmente a las poblaciones, también debe comprender a las autoridades. A propósito de la lluvia trujillana, por ejemplo, simplemente se malograron las pistas. Recién trabajaba el municipio. Ante el problema, la respuesta del municipio fue una frase paladina del señor alcalde que dice: yo no fabrico pues veredas y pistas para 20 años. no sabía que iba a llover durante 20 horas, ¿no? Esa era prevista para soportar intensas lluvias. Ese es uno de los aspectos. El otro es el problema de la napa freática, que sí tiene que ver también con otras medidas científicas. Entonces vamos a hablar con nuestro amigo, el invitado, el ingeniero Carlos Bocanegra García. Y gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias. ¿Qué ha ocurrido y qué ocurrirá con las lluvias en Trujillo y en la Libertad en general? Para aclaración, de profesión soy biólogo. Para decirle que Trujillo ya prácticamente nos hemos tropicalizado. Este es un fenómeno que ya lo venimos anunciando a partir de la década del 90. Hemos publicado varios artículos en los diversos periódicos, hemos publicado un libro incluso sobre el aspecto, hemos editado un documental. Sin embargo, como usted lo mencionó, señor Raúl Vargas, las autoridades y las instituciones realmente no hasta ahora toman conciencia real de lo que sucede en Trujillo. Sí, bueno, concretamente, estas lluvias una vez más nos descubren que efectivamente aquí no hay un problema de falta de agua, al contrario, ha empezado por obra de Chavimochic a haber más agua. Antes se sacaba agua de pozos, estaba la cosa más o menos equilibrada. Hoy día la napa freática está en todo Trujillo. Así es. Hace la década del 80, por ejemplo, la profundidad de la napa freática oscilaba entre 20 a 30 metros. El día de hoy tenemos registros de hasta 0.50 metros, 0.50, 80, 1 metro, 2 metros. Es decir, lo que antes la napa freática aportaba solamente y recibía el aporte de la agricultura de Río Moche, ahora se ha incrementado a recibir el aporte de todo lo que es el río Santa a través de los cultivos de Chavimochic. Vale decir entonces que la napa freática se ha elevado, tenemos un acuífero bastante, pero que aquí hay un problema adicional. El peligro que también significa esto, no solamente en las viviendas, en la salinización de las tierras, sino un problema que debe ser investigado. Lo que sucede con el aporte de gran cantidad de tóxicos, de químicos que se utilizan en la agricultura. Me gustaría saber cuál es la cantidad de nitratos y nitritos que tiene el agua en este momento del acuífero de Trujillo. Yo me temo, ya tengo algunas investigaciones adicionales, no quiero dar todavía la cifra, pero aquí hay un problema que nos preocupa porque el número de cáncer es tremendamente elevado ahora en la Libertad y específicamente en Trujillo. Bueno, ahora lo que es real es entonces que ese aumento de la napa freática afecta a la agricultura, afecta a las viviendas en unas zonas y además está afectando naturalmente, que es lo que más sobresale en los medios, Chanchan, la ciudadela de Chanchan. ¿No es cierto? Así es. Esta ciudadela obviamente está ubicada en la parte baja de Trujillo, lo cual, de acuerdo a los datos estadísticos, la napa freática prácticamente ya está a flor, lo que va a implicar pues el colapso definitivo de esta importante estructura o infraestructura milenaria. Esto se va a agravar si es que no se toma real conciencia cuando se ejecute la tercera etapa. La tercera etapa de Chavimochic implica todo el acuífero también, toda esa zona hasta el valle de Chicama. Definitivamente esto va a implicar que toda la napa freática en esa zona también va a sufrir un impacto de elevarse. Van a tomarse realmente acciones. Ahora vamos a lamentarlo posteriormente. Un último tema, señor Carlos Bocanegra. Vamos a saltar inmediatamente al tema del litoral de Trujillo y la destrucción, que eso es una cosa que está afectando a Huanchaco y varios otros balnearios. Aquí, una vez más, queda demostrado que simplemente el romper los ciclos naturales por obra y gracia del hombre crea automáticamente un problema geológico, un problema medioambiental. ¿Qué va a ocurrir? Es lamentable que, repito, las autoridades todavía no tengan real conciencia de lo que está sucediendo. La naturaleza tiene sus propios equilibrios, eso es cierto. Que existe un cambio climático global, nadie lo niega. Pero también es cierto que la mano del hombre, cuando no es racional en el uso de sus recursos, ocasiona graves daños. En el caso concreto de las playas de Trujillo, estas se han originado porque en el fondo ya no tenemos arena. Los sumideros de
sido prácticamente desaparecidos. No se puede tener una playa arenosa si es que previamente no se duna. Y las dunas, que son el soporte de las playas arenosas de Trujillo, que ya hace muchos años hemos dejado de tener, ha sido producto de la desaparición por los cultivos. Es decir, el hombre desapareció el ecosistema desértico costero, lo transformó en una alfombra impresionante de vegetales. Con esto no quiero decir que el hombre no puede usar la naturaleza, sí, debe hacerlo, pero debe hacerlo previo estudio de impacto ambiental serio, de tal suerte que nos asegure que la arena pueda estar disponible para las playas. Otro factor que determinó que se destruyan las playas de Trujillo ha sido la construcción de viviendas. En este minuto, en Virú, prácticamente Puerto Mori, está siendo subastado todas las tierras, de tal suerte que todo lo que es el ecosistema costero va a dejar sin arena a esas playas. Otro factor importante ha sido el aporte de los ríos. Los ríos en los años últimos, sus caudales han disminuido, por lo tanto el aporte de sedimentos también. Y para lo que ya realmente colmó o generó la destrucción total ha sido la ampliación del molón que está en Puerto Salaberry, que llegó ahora a 1050 metros. Es decir, en el lado izquierdo, del lado de Salaberry, se ha contenido cerca de 60 millones de metros cúbicos de arena. La poca arena que tenía ya las playas de Trujillo están contenidas ahí, ¿no? Y de esa manera se ha erosionado la parte norte. Bueno, una cosa dramática, y hay que tener en cuenta todo esto que está pasando en Trujillo, porque lo hemos vivido en pequeño en la Herradura, pero podríamos vivirlo en grande en varios otros balnearios. Lo dejamos allí. Muchas gracias a don Carlos Bocanegra García, y adelante, Chepa. Muchas gracias. Muy bien, Raúl, gracias por la comunicación. Realmente es fascinante el relato que hemos escuchado, fascinante y aterrador en realidad, porque se está cambiando el clima, pues. Por lo que ahí comenzó esta entrevista, Raúl, porque se está tropicalizando. Este es un fenómeno que está ocurriendo en varias ciudades del Perú. Y vuelvo al tema de noviembre del año pasado en Huancayo. Hay que ir componiendo un tema que se llame Huancayo Tropical, en ritmo salsero caribeño, porque parece que así están las cosas. Volvemos con más y con nuestros distinguidos invitados en esta edición especial de Enfoque de los Sábados. El agua, el desafío del agua o la tragedia del agua. Ya volvemos. Muy bien, parece que he exagerado un poco al emplear la palabra tropicalización. En todo caso prefiero, en función de prensa y de periodismo, exagerar un poquito, porque creo que falta un poco más de conciencia en esta materia. Hay una idea que es muy natural, digamos. El agua es un regalo de Dios. Y como es un regalo de Dios, no hay ningún problema, siempre va a haber. Siempre la vamos a tener. Es gratis, es un producto de la naturaleza. Hemos creado la idolatría de la naturaleza en nuestra sociedad contemporánea. Entonces, con un principio aparentemente muy sabio o muy sano de defender la naturaleza, estamos esperando que todo se nos dé prácticamente en forma gratuita. Y aquí tenemos un tema: el agua es cara, el agua no es barata, el agua es cada vez sube cada vez más de precio. Digo, el agua puesta al servicio de las personas, claro. Ese es el tema. Vamos nuevamente con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el doctor Hugo Jara Facundo, y que quizá tiene algún comentario sobre parte de lo que hemos escuchado de Trujillo, doctor, también. Sí, el asunto que encuentro muy, muy interesante que se ha mencionado acá es el tema no solamente de infraestructura, sino de gestión del agua. El alcalde de Huarochirí, por ejemplo, nos ha traído ya una información sobre la experiencia exitosa que ellos tienen en la gestión de su cuenca a través de la agrupación de alcaldías, municipalidades que han logrado prevenir no solamente eventos de emergencias, inundaciones, sino que también están haciendo obras de infraestructura a futuro. Pero no solamente debemos buscar eso para situaciones de emergencias, ¿no?, sino que deberíamos plantear un avance mucho mayor, que es la gestión por cuencas de toda la disponibilidad hídrica que existe. Ese modelo de gestión por cuencas ya se aplica en varios países con éxito. Así nos garantizaría que la distribución del agua sea correcta, de acuerdo a la disponibilidad, la demanda, hacer proyectos de desarrollo para las cuencas, ponerle el valor del agua, cobrar el valor del agua respecto a los usuarios, no solamente agrarios, también hidroeléctricos, mineros, productores, piscicultores,
Y cada cuenca podría poner el valor de acuerdo pues a las posibilidades que tiene cada actor y disponer de esos fondos para su desarrollo. De tal manera que no es que, como se acostumbra ahora, yo tengo tanto derecho de agua y me han dado tanto caudal de agua y con eso hago lo que quiero. No. Bueno, ¿quieres usarlo todo porque te han dado ese derecho? Pues paga íntegramente por ello. Pero actualmente hay un mal uso del agua, hay ineficiencia en el uso del agua, desperdicio del agua. Doctora Nicole Bernex, por favor. Creo ciertamente que hay que valorar la oferta del agua a través de la cosecha del agua, como lo hacen en San Andrés de Tupicocha, a través de la siembra del agua, de la producción de agua, galerías filtrantes y otro. Pero tenemos también que trabajar a nivel de demanda del agua, el reuso, reciclar el agua, no tratarla. Quiero hacer hincapié sobre algo que usted mencionó antes, que se roba mucho el agua. Creo que es un tema importante. Hay muchos ladrones de agua, pero los grandes ladrones de agua son todas las actividades informales e ilegales, cocaleras, madera ilegal, minería ilegal. ¿Por qué eso? Porque los ecosistemas son grandes fábricas de vida. Nos brindan todos los servicios para el ciclo hidrológico, suministro de agua, la capacidad de depurar el agua. Cuando quebramos eso, lo que nos da gratis los ecosistemas, hay que pagarlo. Y todas las actividades ilegales quebran el ciclo hidrológico y quebran los servicios ecosistémicos. Y entonces el Estado, al no tener más aguas, ríos con capacidad de depuración, cuerpos hídricos con capacidad de regulación térmica, se tiene desastres, problemas de inundaciones o de sequía y problemas de no accesibilidad. Y el Estado tiene que responder. A menudo lo hace, se esfuerza mucho. Hay el plan de incentivo para la mejora de la gestión municipal, donde el año pasado, 60% de las municipalidades del país han logrado, integrando los procesos de gestión de riesgo de desastre, incentivos mayores de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero eso no basta. El ciudadano tiene también que responder. Y la cultura del agua es una cultura del otro. Necesitamos eso. Sabemos que la Autoridad Nacional de Agua hace enormes esfuerzos, pero todos tenemos que aunarnos en eso. Muy bien, muchas gracias, doctora. Abraham. Completamente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora. Yo quisiera hacer un par de comentarios sobre las cosas meteorológicas en este momento, ¿no? Estas lluvias que traen tanta desgracia también traen algunas cosas buenas, ¿no? Todo nuestro parque de stocks de agua después de la emergencia va a estar a full. Vamos a tener, este es un buen año de agua, indudablemente, ¿no? Pero me quiero referir al tema del norte del país. Los caudales, el caudal del río Chire esta mañana estaba ya cercano a 1000 metros cúbicos por segundo a la salida del reservorio de Podechos. Es un caudal enorme. A propósito del comentario de Raúl respecto de lo que pasó en la quebrada Mampuesto hace 14 años en Trujillo, que fue el fenómeno del Niño, no estábamos pues en un fenómeno del Niño, pero estamos teniendo lluvias regulares y de algunas torrenciales encima de 100, 150 milímetros, que son cantidades pero así bíblicas de agua en las zonas altas de los valles de Chira y de Piura. Vamos a tener este año crecidas importantes en curso en los ríos de Piura, pero vamos a tener un regalo de la naturaleza, que es decenas de miles de kilómetros cuadrados de enormes pastizales en el norte, ¿no? El desierto está retrocediendo mientras estamos hablando en el norte del país. El desierto es hechura. Ayer había habido una tormenta sobre el mismo desierto, está siendo confinado hacia el área de Morro, en Lambayeque, y vamos a tener un gran pastizal que podemos utilizar en la agricultura en el norte del país. Ese es un impacto positivo, y hay que ese es un trabajo que tienen que hacer las autoridades, pero también, como decirlo, con ayuda de los privados, ¿no? En monitorear las cuencas y en advertir las cosas que están pasando para darle una utilidad
porque no todos los impactos son negativos, hay muchos impactos positivos que se pueden administrar de manera que perduren en el tiempo. Muy bien, vamos con el alcalde, señor Néstor Pomacaja. Vea, el segundo punto que nosotros quisiéramos exponer es de que qué hacer con los excesos de agua en nuestra cuenca, sobre todo en las épocas de avenida. Pensamos a futuro en represamiento. Tenemos en la Mancomunidad Municipal de la Cuenca Valle Lurín planificado hacer 2 represamientos, una en el vaso de Túnac, cerca a la laguna de Tuctococha, que ya se está represando en estos momentos con intervención del gobierno regional de Lima. El vaso de Túnac y el otro el vaso de Chanape. Estos 2 vasos naturales tienen capacidad para almacenar aproximadamente 10 millones de metros cúbicos. En el frente 1 o el componente 1 beneficiaría a 4 distritos. Nosotros le llamamos margen derecho. En el vaso, ese vaso de Tuna que almacenaría 6 millones de metros cúbicos. Y en el vaso de Chanape beneficiaría a 5 distritos. 2 de ellos se benefician con ambos márgenes, San Damián y Antioquía, porque están en la parte central. Pero estos son los que nos vamos a beneficiar en la parte alta y media. Pero en el conjunto se benefician los 10 distritos. Y los más beneficiados van a ser los que están abajo: Cieneguilla, Pachacamac y Lurín. ¿Por qué? Por el sistema de la napa freática, por el sistema mismo de que el agua, al almacenarse en la parte alta, en el transcurso del año, se refleja en la parte baja. Entonces, lo que quisiéramos nosotros, y aprovecho de su programa, señor Salcedo, es de que estos 2 proyectos de preinversión que se están presentando en esta tercera convocatoria dentro del marco del decreto de urgencia 058 para estudios de preinversión de FONIPREL, que sea evaluado, sea considerado para que, de ser posible, se apruebe esta viabilidad de estudios de preinversión para estos 2 estudios. Acá está el jefe de la ANA, el doctor Jara, que en su momento nos acercaremos a su despacho para tratar el tema y ver las grandes posibilidades que da la parte alta zona Lurín, no solamente para beneficiar a los 7 distritos que estamos arriba, sino para beneficiar a los 3 distritos, que en su conjunto somos más de 100.000 habitantes. Claro. ¿Cómo es que se le da el pase para este proyecto? En principio, ¿qué procedimiento se sigue? En principio estamos en la etapa del estudio de preinversión a nivel de perfil técnico, que requiere de fondos que nos lo proporcionaría el FONIPREL, ¿no? En segundo lugar, estamos, una vez que tengamos el financiamiento, recurrir a la Autoridad Local del Agua para que nos dé la autorización de inicio de los estudios técnicos para esto. De acuerdo. Muchas gracias. Vamos con el doctor Julio Ordóñez y luego vamos en los minutos que quedan, voy a pedir, vamos un poco a la parte urbana a la parte urbana del agua, es decir, estamos pagando lo que debemos, se está robando más de lo que es habitual el agua, somos demasiado negligentes con nuestras cañerías. ¿Y cuál es la calidad del agua que estamos usando? Cuando yo me duchaba en 1960, es igual que si me he dicho que si me duchabas. Antes no había nacido. Lo que quería insinuar es que antes no había nacido. Gran mentira, por supuesto. Totalmente falso. Es más falso que una cañería de agua con hueco. Bueno, ¿es la misma agua o es otra agua con la que me estoy duchando ahora en el año 2012? Pero vamos con la intervención del doctor Julio Ordóñez, por favor. Sí, por ahí muchos dicen de que el agua que tomamos es la misma agua que tomaron los dinosaurios. Entonces, estamos hablando de un reciclaje permanente del ciclo hidrológico. Pero también hay unas contraposiciones donde otros dicen de que parte de ese ciclo hidrológico, si bien es cierto, el volumen de agua no se está alterando, sino lo que se está alterando es la distribución, pero también hablan de que parte de ese recurso hídrico se está perdiendo hacia el espacio, problemas del agujero de ozono y una serie de factores climáticos. Pero yo quería retomar un poquito lo de Abraham, y es el tema del aspecto del sistema climático. Un poco nos ha costado, pero al mismo tiempo creo que se está consiguiendo que desde el punto de vista de visión de Estado,
se articule los procesos del ciclo hidrológico como un mecanismo de asegurar la inversión del Estado, la recuperación de los recursos que se invierten, ya sea en diseños de obra de hidráulica, ampliación de frontera agrícola, proyectos energéticos. Entonces, hay un cambio de espectro de la gestión del Estado en el marco de saber de que lo que se invierte realmente tiene un resultado positivo hacia la sociedad y hacia el desarrollo del país. En ese marco sí los proyectos deberían de articular una componente ambiental, ¿no? Y una componente hidrometeorológica en el marco de que lo que se genera como proyecto debe de tener una plena seguridad de una sostenibilidad en el tiempo y que no quede abandonado ni colmatado, ni que sea como por ahí criollamente se dice un elefante blanco porque construí algo y lamentablemente el siguiente año no llovió y el siguiente año no llovió, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay el complemento necesario del aspecto de monitoreo y seguimiento de las variables que gobiernan ese ciclo hidrológico para cada una de las cuencas. Ahora, el problema del cambio climático está alterando ese comportamiento y eso es lo que hemos venido observando hoy en día y eso es lo que ha pasado en Lima en la semana que ha pasado con las lluvias que hemos tenido, ¿no? El mismo proceso de las alteraciones de los sistemas climáticos generan estas incidencias y esto es lo que refleja los estudios del IPCC que dicen que y nuevamente lo han reafirmado que ¿Tú crees que la lluvia última de Lima es un tema de cambio climático? Yo creo que no. Es un proceso. Yo no digo que sea exclusivamente del cambio climático. El cambio climático lo que está generando es la alteración de los patrones de comportamiento del sistema climático, ¿no? Es como jugar con como un rompecabezas. Lo estoy tratando de armar. Lo puedo armar al derecho, lo puedo armar al revés. El cambio climático lo que está haciendo es ese. Un movimiento del sistema climático que era normal. Hoy día me dicen, no, ¿sabes qué? Empujo esto y por teleconexión se generan estas precipitaciones que no las esperábamos, ¿no? Nos tenemos que ir a una breve pausa, regresamos con la parte final del programa. Volvemos. El agua, tragedia o posibilidad, si la sabemos manejar. Hay dos actividades muy importantes, la gestión del agua por cuencas, experiencias exitosas para el desarrollo del Perú. Esto se va a realizar en el Swiss Hotel de Lima, 28 y 29 de febrero de 2012. Esto lo organiza la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y además de peruanos vienen expertos de España, México y Brasil y por supuesto nuestro país. Y acá tenemos otro evento interesantísimo que es el cuarto encuentro internacional de saberes y haceres de los pueblos rurales andinos en Manizales, Colombia. Este es un documento de la Municipalidad de San Andrés de Tupicocha, manejo integral del agua en la cuenca del Lurín, que comienza recordándonos que en el Perú tenemos 1007 ríos. Claro, no todos son iguales, pero 1007 ríos, es un montón de ríos, ¿no? La verdad que eso es pero en fin, vamos a la parte final del programa. El jefe de la ANA, doctor Hugo Jara Facundo. Doctor, por favor. Bien, como ya he comentado, esto es un problema de orden general. El agua no es particular, es patrimonio de la nación, como lo tal. Todos los actores de la nación tenemos que intervenir para preservarla, cuidarla y garantizarla. Y por ello es importante un debate como el que nos ha convocado el señor Chema Salcedo. Muy agradecido por ello. El país necesita de esta información, necesita ver desde diferentes ángulos el asunto del agua. No solamente es tratar de demandar y solicitar agua, sino hay que actuar, hay que ver qué hacemos nosotros por tener agua, por conservar el agua, por cuidar el agua. Por ello, estamos invitando nosotros a todos los presidentes regionales, a las principales autoridades, para un evento muy importante donde vamos a discutir este modelo de gestión de agua por cuencas. Este modelo es, como insistí hace un momento, puede ser la solución a tantos conflictos para el agua, porque los propios actores pueden decidir qué hacer con su agua. Pueden autorizar una minería, autorizar una hidroeléctrica, autorizar expansión de cultivos, piscicultura, etcétera, y sobre todo cuidar, monitorear la calidad del agua,
el consumo del agua, lo que ha indicado la doctora, ¿no? El uso indebido, el uso clandestino, identificar a todos los actores para de esa manera pues cuidar el agua. Muchas gracias, doctora Nicole Darnex. Brevemente, por favor, porque el tiempo se nos va más rápido que el agua entre los dedos de las personas que no la... Muchas no la gracias por su invitación. Usted decía agua, tragedia, oportunidad, infierno, paraíso. Conocemos muy poco. Es lo que hay que reconocer. Se ha hablado aquí de Lima, de la lluvia, pero no hablamos de las islas de calor. Y las islas de calor son más y más frecuentes y es salud menos, bienestar menos, y necesitamos para una buena gestión del agua producir conocimiento, buena información, comunicación y capacitación, pero también integrar a todos, incluir a todos los actores, el sector público, por ejemplo, el recién conformado CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Predicción y Reducción de Riesgos de Desastre, que trabaja con todas las municipalidades, con el Ministerio de Vivienda, todos salud, vivienda, agricultura, todos en torno a la mesa, ¿no? Pero también los actores, el ciudadano que tiene que sentirse y valorarse como actor del agua. Necesitamos realmente una cultura del agua. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora, ¿el agua de 1960 es como el agua de hoy día o se ha ido deteriorando? Tú sabrás, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario respecto a algunas menciones que ha hecho la doctora y el doctor Jara, ¿no? Hay una fractura entre el Estado y el sector privado, ¿no? El sector privado se acerca al Estado para pedir licencias de agua, para pedir autorizaciones de ejecuciones de obra, para pedir autorizaciones de estudios. El Estado mira muchas veces a la empresa privada como depredadora, como aprovechadora. Pierde el Estado su capacidad de ser un ente promotor del desarrollo del Perú, pero también pierden y no tienen en la mente quienes estamos en el sector privado a veces que el Estado es el gran socio, ¿no es cierto? Es quien maneja la información, es quien puede articular mucho más rápido. Entonces hay que romper un poquito eso, ¿no? Si podemos romper un poco eso, los problemas como Conga, los problemas como Tía María o los problemas como los reservorios de agua en comunidades muy sencillas o muy pequeñas no van a ser entrampados tanto tiempo, ¿no? Porque finalmente en los reservorios está el futuro de nuestra agua para, digamos, en época de estiaje en todo el Perú, ¿no? Y eso pasa necesariamente por el sector privado. Señor Néstor Pomacaja, alcalde de Santiago de Tuna, por favor. Bien, el tercer punto que yo quisiera incidir brevemente es que nosotros como mancomunidad estamos recibiendo la asesoría técnica de dos importantes organizaciones. Una de ellas es el Centro Global para el Desarrollo de la Democracia y el otro es la Mesa del Agua, conformada por todas las autoridades locales. Luego, quisiera yo hacer una pequeña reflexión. Nuestro Perú, nuestro país, está a 9 años de cumplir el bicentenario. Los pueblos, por hablar de Lima, de la Sierra Limeña, estamos a 2-3 horas de Lima. Estamos en un mundo globalizado, altamente tecnificado. Pero la pregunta es, ¿y por qué la pobreza persiste? Mi mensaje va a las instituciones del Estado que tienen que ver con la inversión y específicamente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, las autoridades que regulan el sistema del agua, como el ANA, por ejemplo, para que la tramitación en la gestión sea más viable, que sean más sensibles, que los parámetros del NIP, que actualmente está bien flexibilizado, no tenga mucho que ver con los cortes de inversión en cuanto se tenga que ver el aspecto social, porque de lo contrario no estaríamos hablando del tema de inclusión social. Ese es mi mensaje para que nuestra sierra no se despueble,
no siga despoblándose continuamente. Muchas gracias. Alcalde, muchas gracias. Intervención final del doctor Julio Ordóñez, director general de hidrología del Senami. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Aprovechar la oportunidad para manifestar el compromiso del Senami y del mismo Ministerio del Ambiente en el tema de contribuir a la búsqueda de una gestión integrada de recursos hídricos y asegurar un desarrollo humano sostenible, pero al mismo tiempo que vaya de la mano con el mismo ecosistema, que ese debería ser una responsabilidad social. En ese, como otro punto, solo para complementar las buenas intervenciones hechas por los colegas aquí en la mesa, es no olvidar de que nos estamos acercando a la celebración del Día Mundial del Agua y hay una reunión muy importante en Marsella donde se supone que se busca la articulación de las diferentes acciones de cada país en el tema de un desarrollo sostenible. Pero tampoco no olvidemos que en junio se está celebrando el Río +20, compromiso de cada país en el tema de un desarrollo sostenible, de un medio ambiente que asegure el bienestar no solamente de la sociedad, sino del mismo ecosistema. En ese marco, sí hay una necesidad de lo que decía Nicole, de una cultura de agua, una cultura ambiental, porque si no, no vamos a lograr articular ningún objetivo concreto que seamos, ¿no? Muchas gracias. Señores, han sido ustedes muy amables. Muchas gracias al doctor Hugo Jara, a Facundo, al doctor Julio Ordóñez, a la doctora Nicole Bernex, al señor alcalde Néstor Pomacaja y a nuestro conocidísimo hombre del tiempo, Abraham Levy, por su contribución en este programa especial sobre el problema del agua en el Perú. Han sido ustedes muy amables. Hasta aquí llega Enfoque de los Sábados. Vamos a las noticias de la hora y luego, como todos los sábados, ya está llegando aquí Monseñor Cipriani para nuestro programa Diálogo de Fe. Hasta luego.